Desde hace mucho me ha interesado la obra del pintor William Turner, y por ello me animé a leer a un gran defensor suyo, John Ruskin. Este autor, además de ser un esteta defensor de Turner, es, si se puede decir así, un antimoderno. En su libro Los pintores modernos indicará qué es lo que ha ocurrido en la sensibilidad para que el arte haya mutado. Intentará responder a la pregunta de si el gusto moderno hacia el paisaje corresponde a un sentimiento saludable o a una simple crisis de salud en un estado general morboso. Muchas de las críticas que arroja la modernidad ya estaban en uno de sus maestros, Carlyle, autor del que tengo una pendiente lectura. Ruskin se enfrenta duramente al liberalismo y al utilitarismo, preocupado por la visión que estas posturas tenían de la moral, donde el criterio se resume en el dolor y el placer. Me parece justo decir que en los siguientes tomos del libro mencionado, Ruskin va cambiando sus conclusiones, y esto se debe en gran parte a una crisis de fe. Dos cuestiones principales lo alejan de la fe. Por un lado, las conclusiones geológicas del momento, que cuestionaban la idea de un diluvio universal, y por el otro, la idea de un castigo eterno tras la muerte. Vuelve a retomar la fe, se piensa que tras una sesión espiritista, y su nuevo cristianismo estaba más desprendido de las literalidades bíblicas. Sus últimos escritos llegan a pregonar una suerte de humanismo, alterando las valoraciones estéticas que antes postulaba, mientras que en el segundo volumen de Pintores Modernos decía que el objetivo era ser testigo de la gloria de Dios y promover esa gloria mediante su obediencia razonable y su felicidad resultante. En el quinto volumen dirá que el hombre es el sol del mundo más que el sol real. El fuego de su maravilloso corazón es la única luz y el único calor que vale la pena medir. Pasa de preocuparse por alguna vida futura a preocuparse por la vida en el aquí y ahora. Busca el mejoramiento de la humanidad y exigirá una real y completa comprensión del hombre, sin caer a valorarlo como un simple animal, pero tampoco como un animal inmortal. Los utilitaristas pecarían por lo primero y el cristianismo por lo segundo. El trabajo será para el último Ruskin el camino por el que el hombre se dignifica. El trabajo favorece la vida en este mundo, perfeccionándola tanto para el trabajador como para sus allegados. Ruskin también será influencia para William Morris y para alguna suerte de conservadurismo, cristianismo o tradicionalismo socialista, del cual cabe también algún futuro video, pero aquí me esforzaré en hablar del Ruskin del primer tomo de Pintores Modernos. Y comenzaré por definir los elementos que han sido evaluados estéticamente en la modernidad con diferencia de sus predecesores. ¿Cómo estaba orientada la sensibilidad de los griegos y medievales? Por supuesto, esto tendrá que ver con la cosmovisión y religión de estos. Dice Ruskin, durante estos millares de años, toda la raza humana responde, de una manera general, al mismo llamamiento. El hombre estaba separado de las otras criaturas por la adivinación instintiva de una existencia superior a la suya. Y este sentimiento de la existencia de Dios se manifestaba tanto más claramente en él cuando más perfecta llegaba a ser la educación de su cuerpo y de su espíritu. No cesaba de hacer grandes esfuerzos y tremendos sacrificios para obtener alguna señal de la presencia inmediata de la divinidad o del favor en el cual le tenía. La naturaleza importaba porque importaba el hombre y el cultivo de su cuerpo y espíritu. Ante el paisaje, los antepasados no tenían ninguna emoción profunda cuando la consideraba independiente de la vida humana. Los antiguos y medievales representaban a sus antepasados, a los santos, los ángeles, los héroes o los dioses. Buscaban en los hombres sobresalientes las señales de la divinidad. Cuando un griego antiguo representaba al dios del río, por ejemplo, prefería representarlo como un ser humano. El cuerpo humano gozaba de mayor importancia estética. El hombre, a diferencia de hoy, no se denigraba, por el contrario, se admiraba como bello. Los medievales, con muchos matices, conservaban esta opinión del hombre, puesto, además, de que éste era imagen y semejanza de Dios. El paisaje hostil y solitario, para el medieval, comienza a considerarse. Contextos más inhóspitos, como las montañas, son pensadas como favorables para la meditación, la introspección y para la comunicación con los espíritus superiores. Estas provocan un piadoso terror, no agradable para el griego antiguo, por no prestar un aparente beneficio.
El medieval concibe otra cosa importante que hacer en esta vida. Más allá del cultivo de su cuerpo, el medieval encuentra fines que superan los terrenales. Añora otra vida, no en este mundo. El griego, dice Ruskin, deseaba las plantas y las flores para sacarles provecho. El medieval para rendir honor a Dios. El medieval prefería la vida posterior, no aquí, sino con Dios. El mundo para el medieval era un campo para la aventura y el ejercicio. La hostilidad de la naturaleza era excusa para alcanzar la santidad por medio del sacrificio y la mortificación. Hoy ya no dignificamos tanto al hombre, no valoramos las acciones de nuestros antepasados, a diferencia de los medievales y los antiguos. En el pasado estaba dignificada la vocación de la guerra. Hoy el guerrero ha sido cambiado por el burgués o el científico, el cual ya se acerca a la naturaleza con cierto interés intelectual. Nos dice Ruskin, el abandono de las armas, que ha contribuido más o menos a debilitar y a deformar el cuerpo, nos ha ofrecido las facilidades necesarias para consagrarnos a los estudios que no podrían alcanzar un lugar en la vida. El moderno exaltará el paisaje, ama la niebla, la oscuridad, las nubes y ante todo la libertad. El paisaje nos evoca esa libertad, especialmente las montañas. Al moderno le causa agrado ver que algo se le ha escapado al despotismo humano. El medieval no llegó a conocer los autoritarismos modernos. Dice Ruskin, podía haber más libertad en Inglaterra en aquellos tiempos en que los señores feudales eran dueños de la vida y muerte, y en que la sangre de los campesinos regaba los surcos de sus campos, de la que hay hoy cuando se arroja toda la animación y la vida de estas multitudes en los hornos de las fábricas, como combustible para alimentos. La libertad no está solo evocada en el paisaje salvaje, sino también en la forma en la que éste está pintado. El moderno evita el formalismo y las iconografías clásicas de los medievales. Vemos más adelante en el tiempo cómo el arte se abandera con la libertad, en contra de la virtud y la excelencia. Ruskin no llegó a apreciar esta deriva. Nuestra época es más triste, está enferma del alma. La modernidad es melancólica por falta de fe y esperanza, dice Ruskin. Digamos, en primer lugar, que el título de Ángel de las Tinieblas, que se da a los siglos de la Edad Media, es, desde el punto de vista del arte, completamente erróneo. Este fue, por el contrario, el Ángel de la Luz. Nuestra época es solo oscura. Me expreso con propiedad, no figuradamente. Aquellos fueron los siglos de oro. Los nuestros son de tierras de sombras. Ruskin menciona mucho al poeta Scott, que describe a la naturaleza como teniendo vida y alma. El moderno romántico aún guarda ese sentimiento instintivo que hacía que los antiguos y medievales vieran dioses y ángeles en los bosques y en las nubes. El dios medieval se coloca en un trono en el cielo, lejos de la naturaleza, ejerciendo su visión y su ley sobre ella. Nosotros, ya en la modernidad, siendo imagen de aquel dios, conocemos la naturaleza en la tierra misma. Vemos aquellas leyes que Dios le ha impuesto. La concepción mecanicista y materialista con la que el romanticismo se pelea tiende a concebir una naturaleza muerta, no vivificada por los dioses de la antigüedad. Ruskin, refiriéndose a las cosas de la naturaleza, dirá: esas cosas no están muertas, que cualquier cosa que pretendamos a este respecto no puede resistir a la necesidad del sentimiento instintivo que nos dice que viven. A despecho de toda ley física, la fuente se obstina en cantar y las flores en reír. A medida que la divinidad se escapa de la naturaleza, más guarda la naturaleza un aspecto de misterio. La intuición de que algo anima a la naturaleza no era saciada por las especulaciones científicas, así lo dice Ruskin, pero, por otra parte, en el límite donde la idea de una presencia espiritual definida desaparecía en la naturaleza inmediata, el sentimiento del misterio de la naturaleza de las cosas en sí mismas se desenvolvía cada vez más, y el espíritu se abría a esa corriente de simpatía ilusoria, pero tocante a lo que caracteriza la época moderna. Basta que un buen artista pinte no lo que se ve, sino la impresión que le causa, incluso si eso lo lleva a pintar un ángel entre las nubes, no mediante un proceso mecánico, sino en virtud de su sensibilidad y el respeto de su primera impresión. El fin del gran paisajista inventiva debe ser más bien el de expresar la verdad profunda de la visión mental que el de reproducir los hechos materiales. Turner ocupa en las artes un lugar semejante al que ocupa Bacon en las ciencias. Ambos pasan a fijarse en la naturaleza y lo hacen de forma diferente. La ciencia
La ciencia se ocupa exclusivamente de las cosas tal como son en sí mismas. El arte lo hace como son, pero para el alma humana. Ruskin dice: comprendo, de una manera general, que el primer golpe de vista que echamos sobre un objeto nos muestra sus rasgos más importantes. Si continuamos mirándolo, nuestra vanidad, nuestros falsos razonamientos, nuestro semiconocimiento nos hace cometer diversos errores y únicamente mediante un examen más atento volvemos a nuestra primera impresión, basada esta vez en una comprensión más perfecta de su naturaleza mística e íntima. La razón altera las imágenes vistas, nos alejan de esa primera sensación. Ruskin habla de un ilegítimo proceso de abstracción, influenciado por la metafísica alemana, donde se corrompen las prístinas impresiones. Es el orgullo el que nos hace querer ver más allá de la impresión, el que nos aventura a especular y creernos capaces de la verdad por medio de nuestro propio mérito. Nos dice el autor: cuanto más pienso en ello, más me convenzo de que, por regla general, el orgullo es la fuente de todos los grandes errores. Todas las demás pasiones pueden ejercer, en ciertos casos, una buena influencia, pero desde el momento en que se mezcla el orgullo, todo se echa a perder. Y continúa: si sigue a los filósofos, peligra la locura, si a los puristas, la mentira, pero él permanecerá sano y salvo si comprende por completo a un colorista. En la modernidad nos toca encontrar alegría en la mutabilidad, porque no se cree ya en lo eterno. El objeto aprendido y la idea de éste ya no existen en la eternidad, en la mente de Dios. Las cosas que apreciamos, todas, son pasajeras, y al no creer en la inmutabilidad del alma, inmortalizamos por lo menos el instante mediante la representación pictórica. Me acuerda al deseo de repetición que pregonaba Kierkegaard. Lo que experimentamos es pasajero y lo deseamos repetir. La principal crítica que hace Ruskin al arte de su tiempo es que éste intentó buscar la belleza a expensas de la verdad. El castigo de esto es perder de vista a la misma belleza. Se refiere a las posturas que han separado lo bueno y verdadero de lo bello, que se dieron en el siglo XVIII, cuando nace y se desarrolla la estética. Aparecen entonces las vulgaridades y vanidades, enfeándolo todo. Dice Ruskin: un desierto de fealdad se extendía a los ojos de la humanidad, y la persecución temeraria de la belleza llega a este resultado imprevisto. Define dos ideas de pintoresco: uno donde los elementos de encanto son superficiales, en el otro los caracteres exteriores del cuadro reflejan a los interiores. El primero encanta fácil al espectador, mientras que el segundo es más noble y sublime. Los maestros de lo pintoresco superior llegan a tener una simpatía mayor por la naturaleza, poseen aquella intuición que les permite entrar más en ella. Los medievales sintetizaban las formas para que éstas fueran claras a la vista. Por razones prácticas, el medieval alteraba la naturaleza para hacerla más reconocible, a diferencia de los modernos. En esto, creo yo, interviene una teoría del conocimiento que nos diferencia. De aquí también puedo entender el amor a la claridad y a la luz que menciona Ruskin, propio de los medievales, además de que la luz siempre ha sido metáfora de Dios, quien ilumina con verdad. Sobre la estética medieval también deseo profundizar en algún futuro. El moderno escéptico ya no se siente con esta iluminación, ya no considera que abstrae las formas de las cosas que vemos, no cree penetrar tan profundamente la naturaleza, ya solo conoce el fenómeno de esta. Este conocimiento de la forma o la idea de que podemos conocer la esencia de las cosas, el logos que ordena a los entes, da paso al modo de representación. Los medievales pasan de una época más formalista y simbólica a una más representativa. Este paso es dado en el momento en el que el cielo comienza a ser pintado. En los manuscritos iluminados pasan de pintar un fondo neutro a darle detalles al contexto que acompaña al protagonista de la imagen. Una pintura era la representación de alguien digno de ser representado, pero el fondo no es ningún alguien, solo está detrás. Es interesante ver cómo deja este de acompañar a un protagonista y pasa a tomar el papel principal. Pero en el moderno parece conservarse alguna noción de este conocimiento de las cosas superiores. Ruskin llega a hablar de la imaginación como facultad creadora o como vidente, en sentido profético. La imaginación restituye, completa la verdad de lo visto, penetrando en lo tangible y presente para verlo como si fuera otra cosa, como si compartiéramos con Dios la inteligibilidad de lo virtual, de aquello que puede llegar a ser creado.
La imaginación es como esa visión permeada por el deseo de inmortalidad, que nos hace ver la plenitud donde está la privación, lo eterno en el devenir constante. Pero esta facultad puede ser pervertida, al hacernos despreciar lo que poseemos, dice Ruskin. Este instrumento indica una debilidad si se le obedece sin entusiasmo, si la facultad de la cual Dios nos ha dotado a fin de restituirnos lo que hemos perdido y de dorar a nuestros ojos lo que nos espera. Es pervertida hasta el punto de hacernos despreciar lo que poseemos. Puro o corrompido, este instinto es eterno, y las cosas que amamos más perderán siempre fatalmente un cierto encanto extraño y dulce en que estaban envueltas en nuestros sueños cuando gocemos de su presencia. La imaginación se place en ejercitarse, pero también se cansa fácilmente. Recomienda Ruskin no saturar ni llenar excesivamente un cuadro, para dejar que la imaginación repose y pueda estirar sus músculos. En Ruskin opera la romántica idea del genio, que en este caso es un ser dotado de una gran imaginación. El genio no sigue leyes, actúa instintivamente ordenando lo que hace. Son personas inspiradas, que crean valor sin esfuerzo. Esta idea se puede entender desde el punto de vista teológico, donde es la gracia dada por Dios la que hace al genio. Por ello pienso que esta idea llegó a tener mayor desarrollo en tierras protestantes, quienes hacen mayor énfasis en la gracia, concibiéndola como incondicional, irresistible y no universal, según dice el Tulip de Calvino. El arte permitiría que veamos con los ojos de alguien mejor, el genio. Este es aquel que cautiva nuestra imaginación con la suya. Ruskin va en defensa de las nubes y la niebla, a pesar de oponerse así a la sensibilidad medieval que estimaba. Pero esta defensa de las nubes va acorde a su defensa de la humildad, dirá él. Mientras que los medievales cifraban su alegría en la estabilidad, limpidez y luminosidad, nosotros debemos encontrarla en la oscuridad, en el triunfo de la mutabilidad. Fundamos nuestra felicidad en cosas que cambian y se marchitan en un momento, y esperamos la satisfacción más completa y la edificación más perfecta en cosas que es imposible de detener y difícil de comprender. Será soberbio aquel que pretenda saber más allá de lo que mira. Si es coherente con lo que ve, tendrá que aceptar esa capa de atmósfera que separa a sus ojos con el objeto visto. Como había dicho, en Ruskin noto la influencia del empirismo predominante en su contexto. Ruskin dice: no vemos nunca nada claramente. Todo objeto que miramos, pequeño o grande, próximo o lejano, encierra en él una parte igual de misterio, y la cuestión que se nos presenta no es la de saber en qué proporción existe este misterio, sino en qué parte del objeto empieza la ilusión que entraña. Se trata de dibujar lo visto y no lo sabido. A veces son más las formas preconcebidas las que mueven el pincel del artista y no la imagen vista que desea dibujar. Todos los objetos, dice Ruskin, guardan un misterio, por tanto, hay que conservar ese misterio en su representación. Las nubes existen, pintarlas es honrar lo existente y por tanto a su fundamento. La bruma muestra una verdad espiritual, no solo aparece como obstáculo al conocimiento. Tenemos que aceptar el misterio antes de aventurarnos a dar respuesta. Que no sea que por querer ver el sol nos quedemos ciegos. La exaltación de la niebla y la oscuridad es una reacción a la pretensión cientificista ilustrada de poder conocerlo todo. Dirá Ruskin, no hay ninguna excepción a esta regla. La perfección más alta no puede existir sin que se mezcle con ella alguna oscuridad. Y continúa. Yo creo que esta hostilidad respecto a las brumas es una de las formas del orgullo que ofrecen muy a menudo las virtudes. Del hecho de que es poco viril conformarse con la ignorancia y la oscuridad más completa. Deducimos que siempre es bueno el amar a la luz y el extender el campo de nuestros conocimientos. Se dirá con razón de que es mejor lo claro e inteligible, pero hay una inteligibilidad completamente vacía y hay también pintores que usan la niebla, pero no sugieren tras ella nada de valor. Quizá ni en la otra vida los bienaventurados logren conocer aquel infinito que se sugiere en los misterios, y que el velo que los oculta a sus ojos no es más que el signo y la condición necesaria a su inmensidad. Los medievales pintaban y expresaban todo de forma clara, pero guardaban ese misterio aún necesario para que una obra sea grande. Ese misterio es el infinito.
Los pintores religiosos y los paisajistas como Turner expresan el infinito de distinta forma. Finalmente, Ruskin dice: cuando ante un crepúsculo italiano se alza la cumbre de los Alpes occidentales, a una distancia de 60 a 80 millas, y se corta sus contornos con dientes de sierra de un azul oscuro sobre el rojo transparente del cielo, existe todavía algo imposible de hallar, un misterio que no es ocultado por ninguna nube, un infinito desconocido, sin que tengamos la impresión de que un velo se interpone entre él y nosotros. No estamos separados de él por ninguna pasión, ninguna tempestad, ningún vapor vano y fugitivo, nada más que por el profundo infinito de la misma cosa.